¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando a que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas, y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre, ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos se iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro como si hubiera querido gritar pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto. Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soldar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino.
ya que una vez más encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras 2 chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras 2 chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas. Todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida, en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque ¿cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto? Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas.